Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno como Tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal e interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que inquietudes, recomendaciones, dudas, nos las pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Entre las muchas mediciones que hay, Colombia fue considerada como el segundo país más polarizado del mundo en este año, según el barómetro de la confianza de la consultora Edelman. Este mismo informe mostró que el 51% de los encuestados cree que el país está más dividido hoy que antes. Además, solo el 38% de los encuestados en Colombia confía en los medios de comunicación. Se dice que cada vez hay menos opinión pública y más opinión privada expresada públicamente con componentes de odio y sectarismo. ¿A qué obedecen estos resultados? Los medios como la televisión siguen siendo decisivos a la hora de conformar opinión pública, especialmente en asuntos políticos. ¿Es verdad que la información y la opinión se comunican con sesgos? ¿Cuál es el rol de un canal como el nuestro en medio de esta polarización? Para profundizar en ello nos acompañan esta mañana Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares y analista política, además de politóloga y magíster en estudios políticos. Bienvenida, Laura, buenos días. Muy buenos días, Mario, y muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. También está con nosotros Carlos Arias, consultor en comunicación política, doctor en psicología política y magíster en psicología del consumidor, con énfasis en fundamentos socioculturales y prácticas del consumo, además de analista en medios impresos y radiales. Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Y está Jaime Hunda, psicólogo y científico del comportamiento e investigador principal del DIP, un proyecto de alfabetización digital e informativa en Colombia. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Mario, buenos días, Laura y Carlos. Un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Pues para comenzar, veamos lo que dicen nuestros televidentes sobre este tema que ellos mismos nos propusieron. Creo que el contexto nacional lo invita a eso. También hay que decir que pues son empresas al final que tienen sus propietarios y sus propietarios tienen intereses sobre las mismas, entonces eso hace que evidentemente los canales, los medios de comunicación tengan una posición política que es clara y es evidente, ¿no? También. Digamos que Canal 1 ha sido uno de los noticieros que en mi consideración considero que la información es neutra y es real al público. Entonces digamos que está dentro de mis canales favoritos de consumo. Creo que actualmente tenemos varios canales, tanto digitales como físicos, para poder acceder a la información. Entonces sí creo que la responsabilidad recae sobre el televidente, que le toca ir a buscar otras fuentes cuando no considera que las fuentes son muy confiables. La realidad no aparece en la televisión, solamente lo que a ellos les conviene, digámoslo así. En cierta medida sí, pues partido como tal no, pero sí han establecido ciertos criterios en cuanto a ambos extremos. Diversas opiniones, Laura, diversas percepciones sobre este ambiente polarizado del cual hablamos con tanta frecuencia. Digamos que los televidentes expresan claramente algo que está en la opinión pública y es una desconfianza muy profunda a la neutralidad o a la independencia de los medios de comunicación a nivel general. No es un debate nuevo, pero sí es un debate que junto con el momento de las redes sociales hace que se pierda confiabilidad, y en eso también ayuda mucho que la mayoría de los colombianos, según también mediciones, hoy en día se están informando a través de redes sociales, y es mucho más difícil a través de redes sociales identificar qué es una noticia falsa, qué es una noticia verdadera, y esta guerra por el clickbait a veces lleva a distintos tipos de medios a dar información cruda, pero también información no procesada o no verificada. En ambos ámbitos, Carlos, tú compartes la percepción, tanto en información como en opinión. ¿Hay contaminación? Sí, digamos que sobre lo que decían los televidentes, hay dos cosas que me parecen importantes y todas válidas. Y es que los sesgos están asociados a los anclajes que tienen las audiencias. Eso significa que
independientemente o dependiendo mejor de cuál sea el sesgo o cuál sea el anclaje que tenga ideológica o políticamente el televidente, va a preferir un canal u otro. Y eso de una u otra forma va a aumentar los procesos de moralización, que son los que llevan a la polarización. Recordemos a la audiencia que la moralización de emociones es lo que genera la polarización posterior en la definición de los comportamientos y actitudes. Bien, todo recae en los medios de comunicación. Había un televidente que decía una cosa muy interesante. También es responsabilidad del televidente. ¿Tienen responsabilidad los televidentes? Sí, yo aquí tengo que añadir algo, y es que hay algo que nos pasa mucho cuando estamos consumiendo información, y es que muchas veces no lo hacemos a través de pensamiento crítico, ¿cierto? Y lo que termina pasando, como decía Carlos también, es que la información la consumimos a través de la emocionalidad. Hay muchas investigaciones, recientemente salió una en la Universidad de Nueva York, de cómo cuando se utilizan las palabras morales que están asociadas a emociones, los tweets, por ejemplo, se reproducen mucho más. Sí. Y ahí es donde los seres humanos, no solamente los colombianos, latinoamericanos, sino el resto del mundo, necesitamos empezar a consumir información de una manera más crítica. Y eso es pues responsabilidad de nosotros, por ejemplo, cuando estamos hablando de las redes sociales, porque no podemos esperar entonces a que se regulen las redes sociales para que entonces empecemos a pensar críticamente. Pero pues por supuesto todos compartimos la responsabilidad, los medios, las redes, nosotros cuando consumimos información, y ser conscientes de los sesgos, que es clave en toda esta discusión. Desde Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, Laura, se ha hablado continuamente de la intencionalidad de los políticos y la responsabilidad de los políticos, descalificando los medios de comunicación y el periodismo como mediadores y utilizando en vez las emociones básicas, ira, tristeza, alegría, ¿verdad?, frustración, que reemplazan esa posibilidad de raciocinio. Claro, pero además dan unas respuestas simples, digamos, y unas soluciones simples a problemas complejos. Te doy un ejemplo muy claro en el mundo, la migración. Entonces, la migración es utilizada por los políticos, como cada vez también las redes sociales son más importantes y el clic es más importante para llegar. Ellos racionalmente utilizan incluso palabras fuertes, emociones con las que no están de acuerdo para generar ese tipo de reacción en la ciudadanía. Entonces ya está completamente demostrado y es totalmente cierto que muchas campañas políticas están utilizando la polarización a su favor, pero con la contraprestación es que una vez llegan a ser gobierno, pues tienen que gobernar entornos supremamente polarizados, donde es muy difícil, prácticamente cada pasito, cada política pública que hacen está sujeta a esa misma valoración moral. Y eso hace que la gobernabilidad esté en problemas. Aquí es cuando, Carlos, más es menos, mayor cantidad de contenidos, pero menor profundización. Hoy parece que el debate, por ejemplo, hablando de las elecciones regionales, está más distanciado, ¿verdad? En vez de entrar más a las plataformas, a los programas, con todas estas posibilidades mediáticas y de redes, pues los ciudadanos parecen distanciados, ¿o no? Sí, yo siento que lamentablemente estamos hiperinformados. Y es que al haber tantas redes sociales, al haber tantos medios de comunicación, que digamos la democratización me parece válida, los ciudadanos estamos hiperinformados y nos quedamos con ese milímetro de profundidad. En algunos momentos en la universidad yo recordaba que le decían a uno que uno tenía un mar de conocimientos con 1 milímetro de profundidad. Y eso es lo que lamentablemente está sucediendo en las ciudadanías. Pero no solamente problema de las ciudadanías per se, por sí mismas, sino también es un problema de los medios de comunicación, en donde deben haber espacios más como este, por ejemplo, en donde haya la posibilidad de profundizar en ciertos contenidos o hacer un análisis muchísimo más crítico que el titular que está asociado a lo que una plataforma te lleva por clickbait. Y obviamente que las audiencias también se preocupen un poco más de profundizar y de ahondar en la información que les llega. Muy bien, críticas al periodismo y especialmente a los periodistas. Nada distinto, como decía Laura Uría, históricamente el periodismo ha sido partidista, lamentablemente, y eso se ha revertido hoy. ¿El periodismo qué responsabilidad tiene en esa conformación de opinión pública, Jaime? Digamos, hay un concepto en psicología social que se llama las normas sociales. Entonces, cuando el periodismo comunica mucho sobre lo que piensa la mayoría o lo que hace la mayoría, entonces está diciéndole a la gente, tiene un permiso para ser así, por ejemplo. Entonces el periodismo en muchos momentos cae en ese que ahorita Laura mencionaba, lo del clickbait, que es, queremos tener ya un like, queremos ya tener más popularidad. Lamentablemente ahorita los medios compiten contra las personas en redes sociales y contra estos medios privados, digamos, en redes sociales, o las personas particulares. Entonces tienen que competir en ese sentido. Hay otro tema que me parece particularmente relevante y es un sesgo cognitivo que se llama el sesgo de disponibilidad.
Entonces, entre más un medio de comunicación repite algo negativo, independientemente de que eso represente que está pasando en todo el país, las personas empiezan a considerar que eso es mucho más probable. Y los ciudadanos terminan por desear ese tipo de noticias, adhieren a esos medios que les proveen esa información que ellos están buscando con sesgos conscientes o con sesgos inconscientes. Veamos qué tienen para preguntar nuestros televidentes. Hola, mi nombre es Esteban y a mí me gustaría saber cómo el papel de la televisión y los canales de comunicación toman postura frente a lo que ocurre en las redes sociales, de esta siendo también un canal de comunicación de una u otra forma más informal y que no cuenta con las mismas características de la televisión. Me gustaría saber cuál puede llegar a ser ese equilibrio que hay entre las dos y cómo estas aportan a un clima político más estable que evite caer en polarizaciones como lo suelen hacer estos canales de comunicación más informales. ¿Quiere responderle, Laura? Sí, quiero. Mira, querido televidente, Esteban, un medio puede tomar dos caminos. Un medio puede tomar el camino de integra la información y sigue como la ruta tradicional del periodismo, y es la verifica, garantiza que sea información correcta. Las redes sociales también han permitido que haya muchos más medios alternativos que tienen, digamos, líneas políticas más independientes. En esto es, o sea, puede ser una cosa o la otra, o puede tomar otro camino, que el problema es que es mucho más rentable en términos de clics, en términos de pauta, en términos de todo, y es el camino de utilizar ese mismo efervescencia de las redes sociales a su favor. Entonces, toda esta tendencia en el mundo del periodismo que se llama la noticia cruda, que es una manera medio elegante de decir noticias sin confirmar, o decir, yo mezclo noticias buenas con noticias falsas en un mismo paquete, y ese paquete lleno de noticias falsas se la vendo barato al televidente o se la vendo barato al consumidor de redes sociales, mientras que, y esto es muy delicado que está pasando en el mundo, la información procesada, verificada, digamos, de mayor calidad, la cobro más costoso. Informaciones que no noticias fundamentadas en versiones, en decires que no tienen fundamento y ausencia de hechos. Tal cual. O sea, que no son noticia, por supuesto, pero que son presentados como noticia en un mundo donde todo el mundo cree que es periodista, además. Mire, Laura acaba de pegarle al alma del asunto, y es la cualificación de la información a partir del recurso que usted pueda invertir en ella. Entonces, si usted tiene buen dinero, usted puede acceder a ciertos contenidos. Yo simplemente quisiera agregar algo adicional para no repetir lo que muy bien ya explicó Laura, y es algo que decía un señor que se llama McCombs, un teórico de la comunicación que se llama Manuel McCombs. Y decía que hay tres tipos de agendas. Una era la agenda setting, que era la agenda antigua, donde los medios de comunicación nos decían sobre lo que teníamos que opinar. Luego una agenda building, que se construía de una serie de diferentes agendas, que es la agenda del medio, la agenda económica y la agenda política. Y ahora hay una agenda melding, que es la que se construye, que es la que yo le sugiero a Esteban. Y es que usted alimente su información, su criterio de diferentes puntos de vista, si no tiene el poder adquisitivo para acceder a contenidos de calidad informativa. Eso significa que recoja lo que dice sí el medio, recoja lo que dice sí sus grupos de persuasión primarios, sus amigos, su familia, pero también recoja otro tipo de grupos de persuasión y otro tipo de agendas para poder construir su propio nivel crítico. Entendiendo que la agenda ciudadana, esta de los asuntos, de las conversaciones de los ciudadanos, hoy es tan importante o a veces más influyente, y los medios detrás, sin filtro, transmitiéndolas. Más televidentes preguntando, escuchemos. ¿Cuáles serían las herramientas, guías o tips que ustedes bajo su expertise compartirían para realizar un periodismo ético en los tiempos actuales en los que se ve una polarización a grosso modo? A nuestra televidente le decimos que la parte final nos dedicaremos a hacer sugerencias y recomendaciones sobre un tema tan grueso que daría para todo el año, ¿verdad? Pero en esta parte de diagnóstico, ¿qué nos está faltando, Jaime? Ciudadanos que deben ser responsables, que deben asumir también su rol dentro de la sociedad y no solo responsabilizar o culpabilizar a los demás, los medios y los periodistas, los políticos. ¿Qué nos está faltando?
Bueno, ahí hay algo importantísimo que es que lo que hace que los medios de comunicación, una de las razones por las cuales los medios de comunicación tradicionales pueden ser mucho mejores comunicando que una persona en Twitter, es porque además hay algo que se llama la sabiduría de las mayorías, y es que hay un grupo de personas que está haciéndole echándole un vistazo a la información que quieren comunicar, y en ese sentido, entre más personas hay, pues más puede haber un poco de control sobre lo que se va a publicar. El tema, por supuesto, pues es la competencia que hay con las personas que publican en Twitter, en Instagram, etc. Hay otro tema que me parece relevante, y es que los medios de comunicación tienen que entender que las personas no somos tan buenas leyendo, viendo información en muchos aspectos. Por ejemplo, los seres humanos somos pésimos pensando en porcentajes. Y eso no lo tomamos en cuenta muchas veces. Entonces los seres humanos no lo entendemos, no procesamos la información, y después vamos y repetimos un porcentaje equivocado, etc. Entonces los medios de comunicación tienen que ser muy responsables en ese sentido, y es conocer las personas a las que les están comunicando. Hay veces que yo me siento a ver las noticias y digo, no acabo de entender nada de lo que acaba de decir esa persona en el noticiero, ¿sí? Y si eso lo sumamos a que hay un montón de personas, hay una diversidad de personas, más bien en términos de profesiones, en términos de capacidades adquisitivas, etcétera, pues aún más responsable tiene que ser el medio a la hora de comunicar. Y lo uno con algo que estaban diciendo en un momento, y es, más información no es mejor información. Al contrario, no necesariamente menos información es mejor, pero sí hay que pensar en cómo puede ser una información mejor presentada. Muy bien, a veces los televidentes piensan que el exceso de números, de datos o de cifras es contundencia. Y bueno, hay un tratado completo de cómo mentir con estadísticas de acuerdo cómo se manejen. Hablemos un poco de los formatos de comunicación en esta creación de opinión pública. Por ejemplo, ¿tú crees que ya están desgastados los debates o las entrevistas personalizadas para crear opinión pública, o el problema es cómo los estamos tratando? Yo creo que el formato como tal no está desgastado. Lo que tal vez están desgastados son los canales en los que se muestra ese formato. Por ejemplo, yo pensaba algo similar, vamos, se está desgastando el formato, pero tengo una hija de 11 años que consume YouTube, influencers, toda la cosa, pues obviamente con control parental. Entonces yo creo que sí, de pronto los canales tienen ahí el canal por el cual difundimos información, y sabes que sí está muy desgastado el formato del tipo de invitados, que no corresponde a la diversidad de opinión y que no corresponde a la diversidad también de conocimiento que ya la sociedad está viendo y que explota por todas partes, especialmente en el Internet. ¿Debates sí o Uy, debates no, yo Carlos? creo que, bueno, varias consideraciones. La primera es que los debates no eligen a nadie. ¿Sí? Y eso en términos de estrategia y comunicación política hay que tenerlo claro. El debate no elige a nadie. El debate puede hacer que la reputación de un candidato se debilite y que eso afecte su comportamiento electoral, pero no hace que nadie gane ni hace que nadie pierda. Primera consideración. La segunda consideración es que un debate con 1 minuto y medio para exponer una idea, pues está en contravía de lo que nos estaba planteando Laura, y que es necesario. Temas robustos, temas complejos, como por ejemplo el tema de paz total, que es un tema absolutamente denso y complejo de la política, que es una de las aristas estructurales de la política de este gobierno que tenemos en este momento. No se puede debatir en 1 minuto y medio. Llevándolo a nuestras ciudades, es descubrir o plantear soluciones para los temas de movilidad y de seguridad que son latentes en cada una de nuestras ciudades en el país, en 1 minuto y medio en debates para candidatos a alcaldías, pues es inocuo. Un candidato no alcanza a resolver ni a plantear una propuesta que no simplemente se queda en superficialidades en 1 minuto 30. Entonces yo creo que los debates sí pueden pueden seguirse desarrollando para un ejercicio de profundidad y análisis, pero con más tiempo. ¿Son tan inocuos, Jaime, los debates, que quienes ganan no van a los debates y ganan? Los debates, pues lo que sí creo que en los modelos de los debates ha empezado a afectar en términos, esto es una hipótesis, y es cuando se lleva a invitados o cuando se lleva a público. Entonces los públicos aplauden, los públicos gritan, los públicos, eso genera una receptividad en las personas, ¿cierto? En los televidentes. Entonces de pronto eso puede influenciar la reputación de un candidato, por ejemplo. Entonces si lo abuchean por una propuesta que tiene todo el derecho de presentar, pero entonces lo están abucheando, entonces la gente dice, no la entiendo porque solo tuvo 1 minuto y medio para presentarla, pero pues lo están abucheando, entonces de pronto yo creo lo mismo. Está mal. Está mal. Y hay un tema, y ya meto acá la desinformación, y es, hay un profesor de la Universidad de Cambridge que es uno de los máximos exponentes en términos de desinformación y noticias falsas,
plantea 5 características para detectar desinformación. Y una ya la dijo Laura, que es, y es en la que me quiero enfocar, es cuando hay una respuesta simple a problemas complejos. Y cuando es 1 minuto y medio, lo que estamos haciendo es un caldo de cultivo para que haya desinformación. Porque entonces es una persona que está apurándose, tratando de explicar un tema en 1 minuto y medio, y lo que termina llegando es algún mensaje que a la gente le pareció que era importante o que era mucho más llamativo, que dispara emociones, y entonces después salen a donde sus amigos, donde sus familias, a decir eso. Simplificación que puede llegar a devenir trivialización. Recuerden, los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Quiero expresarles mi total desacuerdo por la forma en que en su noticiero de las 8 p.m. mostraron cómo a un narcotraficante en República Dominicana lo atan y lo arrojan al mar. Qué falta de sensibilidad y respeto por un ser humano. No se escribe Luz Rincón. Están en boga lamentablemente las soluciones definitivas violatorias de los derechos humanos. Los medios no tienen que legitimar, y menos un noticiero de televisión. Escribo desde Medellín, barrio Prado Centro. La señal de televisión TDT a las 7 de la noche se congela, no dejando apreciar los programas de esta hora en adelante. No se escribe Luis Alberto Arenas. Muy bien, nueva alerta para nuestro departamento técnico en este sentido. Más correos. Quisiera sugerir un programa que esté en medio de la programación de los animes del 1 para asombrarse, opinar sobre sus animes favoritos, informarse sobre las tendencias en el anime y tener invitados si es posible. No se escribe Ángel Castilla Cano. Sugerencias de nuestros televidentes que aquí potenciamos. Muchas gracias a todos ellos por comunicarse con nosotros. Tenemos en la parte final de nuestro espacio, la prometida, de las soluciones, de las tareas, de las alternativas, de las recomendaciones para ir solucionando por lo menos de a uno de los problemas que tenemos. Y escuchemos en primera instancia a nuestros televidentes. Creo que una recomendación para que los canales no polaricen sus contenidos tiene que ver con escuchar a distintas organizaciones como las asociaciones de televidentes o otros tipos de organización como universidades. Mi recomendación sería, como tú dices, que fueran imparciales y que no estén sesgados a los que pautan, porque siempre están polarizados con la gente que les pauta y entonces no dicen la verdad, sino la acomodan de acuerdo a sus medios, a los dueños de ellos. Mi recomendación sería que manejen un punto de imparcialidad y de objetividad frente a las noticias que le brindan al público como tal, porque eso nos lleva a tener una noción muy clara de realmente ¿cuál es el panorama más real? Pues sencillo, es que si estamos hablando no solamente de los canales, sino de los noticieros como tal, la respuesta es sencilla y hay que ser muy puntual, pues que dejen de mentir, punto. Que dejen de mentir, porque esa ha sido la estrategia que han utilizado por décadas, engañar al pueblo colombiano. Mi recomendación para los canales de televisión es que se preocupen un poco más con contenido educativo y cultural. Ese sería como lo mínimo que podrían hacer como para contrarrestar ese balance, ¿no? entre los colores políticos que tiene cada canal, o digámoslo, ese arcoíris que tenemos. Bien, interesantes propuestas de nuestros televidentes. Las tuyas, Laura. Pues mira, yo creo que hay un trabajo en dos direcciones. Uno, es el trabajo de apoyo al periodismo de investigación, es decir, Colombia tiene efectivamente medios con una línea editorial muy clara, no es el único país del mundo, de hecho gran parte de los países, los medios grandes tienen líneas editoriales definidas, eso no es un problema, pero Colombia tiene una riqueza en periodismo impresionante, creo que es el mejor país de América Latina en periodismo investigativo, pero es costoso y no tiene suficiente apoyo, entonces más que defender el medio es defender la labor periodística para que ese periodismo que nos provee con información de calidad, con información investigativa, con todo, pueda tener muchas, digamos, opciones más que tirar la toalla y decir, no, ya no más, vámonos al clickbait, el que mejor me pague, y entonces por pauta en redes, etcétera. Eso es uno. Y una segunda línea de trabajo es trabajar en cultura y educación con las audiencias.
Hay algo que también creo que es bastante interesante y es intuitivamente los jóvenes, las personas jóvenes tienden a identificar mejor cuál es una noticia falsa y cuál no es una noticia falsa, porque son nativos digitales. Entonces, tienen mucho más afinado ese olfato a veces y creo que son generaciones con las que hay que trabajar para fortalecer ese tipo de consumo, o sea, un consumo más crítico, una audiencia que vaya más desde el pensamiento crítico, porque pues definitivamente regular Internet es una utopía que no vamos a lograr. Muy bien. Laura Bonilla, politóloga, subdirectora de la Fundación Pares. Muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, sugerencias, tareas. Bueno, sugerencias, tareas. Para no repetirme, creo que la principal tarea es que cuando usted encuentre en una red social, compártelo ya, entrégalo. Si se lo envías a 7 personas, ahí inmediatamente desconfíe. Cuando tenga un verbo mandatorio que le diga o le indique qué debe hacer con ese contenido que le llega, inmediatamente prevéngase y deténgase y vaya y busque y contraste y verifique. Es la primera recomendación a las audiencias. La segunda recomendación a las audiencias es cuando usted esté frente a un programa de opinión o frente a un espacio informativo, usted debe encontrar que en ese espacio informativo haya diferentes versiones sobre un mismo tema, sobre un mismo enfoque. Sobre una misma información, diferentes enfoques. ¿Eso qué significa? Que si hay un tema que se está tratando, por ejemplo el tema de la seguridad, usted vea que en ese programa hay una versión que plantea ese tema de seguridad desde un enfoque ideológico de izquierda o de derecha o de centro y con diferentes actores políticos. Y siempre es lo posible que encuentre una mujer en ese panel. Si no, cambie canal y busque otro espacio. Pero por lo menos la paridad, ¿no? Sí. Muy bien, gracias. Sí. Y tercero, que privilegie contenidos en redes sociales digitales que tengan el aval o la legitimación de un medio de comunicación que de alguna u otra forma sea serio, que sea reconocido. Aunque a veces los reconocidos también caen en ese error, por lo menos tienen un ejercicio de garantía. Carlos, gracias. Con muchísimo gusto, Mario. Carlos Arias, doctor en Psicología Política y consultor en Comunicación Política. Jaime, tus sugerencias, tareas, recomendaciones. Bueno, mis sugerencias empiezan por la parte del pensamiento crítico. La parte del pensamiento crítico hemos encontrado en unas investigaciones que hicimos con la Universidad de Chicago que en la medida en que podamos hacer que las personas caigan en cuenta que cuando la comunicación, cuando la información que están leyendo en redes deshumaniza, es decir, hace que se vea a los oponentes como menos humanos, como lo que se usa muchas veces en redes de parásitos, etc. Esa información usualmente va a ser información falsa o descontextualizada y está polarizando. Lo segundo es cuando estamos dándole o cuando la información la estamos compartiendo, la estamos consumiendo sin tener una tolerancia a la ambigüedad. Eso quiere decir tonos de grises. Cuando estamos revisando información que nos da una certeza, como esto es blanco y esto es negro, y entonces nos sentimos más tranquilos, también tenemos que desconfiar, porque la realidad en muchos aspectos no es así de sencilla, ¿cierto? Lo tercero es si, por ejemplo, la información está siendo muy a favor de lo que nosotros ya pensamos, es decir, caer en el sesgo de confirmación, buscar esa información que ya creemos. Y mi última recomendación está muy del lado de los medios de comunicación y es cómo los medios de comunicación pueden procesar la información que van a comunicar de una manera aún más profesional. ¿Listo? ¿Y por qué digo esto? Muchas veces con encuestas como la del barómetro que acabamos de mencionar, esa es una encuesta en donde se le pregunta a las personas percepción. Yo creo que estamos polarizados, pero eso no implica, de nuevo, que estamos polarizados. Es distinta esa apreciación. Muy probablemente no estamos tan polarizados, pero los que más ruido hacen son los más polarizados, son los que más oímos en Twitter, son los que más oímos en Facebook. Sobre todo porque a veces estar en los polos no es negativo per se. El problema es no moverse en la discusión o no ceder en los debates atendiendo argumentos de los contrarios. Jaime, muchas gracias. Mario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Jaime Hunda, psicólogo y científico del comportamiento. Y también gracias a los televidentes que nos acompañan semana a semana, sintonizando este espacio. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7:00 de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@
canal1.com.co. Todas sus inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones son las que mueven nuestra televisión. Porque nosotros somos uno como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.